Hola, hola, ¿cómo andan? En este video vamos a estar trabajando con un poco de figuras planas. Lo que vamos a ver de estas figuras es su perímetro. ¿Pero qué es el perímetro de una figura? Bueno, el perímetro de una figura es el contorno de la misma. Es decir, para hallar el perímetro de una figura, lo que se mide es su contorno, su borde. Si la figura es un polígono, se suman las longitudes, es decir, las medidas de sus lados, expresándolas en la misma unidad de medida. Para eso hay que tener en cuenta las relaciones entre metro, sus múltiplos y submúltiplos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener todas las medidas de los lados del polígono en la misma unidad de medida. Pueden estar en metros, en decímetro, en centímetro, en milímetro, ¿sí? Acá son las más chiquitas, y un poco más grande que metro tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. Generalmente en la vida cotidiana usamos el metro, el centímetro, el kilómetro, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que queremos medir, usamos una medida u otra. Por ejemplo, si nos vamos a la costa, hablamos de kilómetros. Hicimos 350 kilómetros. No hablamos de metros, porque serían un montón de metros. ¿Cuántos metros serían 300 kilómetros? Bueno, lo que voy a tener que hacer es, si quiero pasar de kilómetro a metro, voy a ir en este caminito para arriba. Si al kilómetro lo multiplico por 10, estoy en el hectómetro. Si lo multiplico por 10, llego al decámetro. Si lo multiplico por 10, llego al metro. Es decir, si yo tengo 300 kilómetros, lo voy a multiplicar por 10, de nuevo por 10 y de nuevo por 10 para llegar a la cantidad de metros. Ahora, si yo tengo la cantidad de metros y quiero pasar al kilómetro, voy a hacer este caminito de abajo. Dividido 10 voy a estar en decámetro, dividido 10 voy a estar en hectómetro, dividido 10 voy a llegar a cuántos kilómetros tengo. Siguiendo con el perímetro, por ejemplo, esta figura, que está en verde, está formada por dos cuadrados de 1 metro de lado. Fíjense, tiene un metro porque es un cuadrado. Esta figura tiene un perímetro de 6 metros. ¿Cómo sabemos? Porque voy a sumar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tengo 6 metros de contorno. Su perímetro es 6. Es todo la vuelta, ¿sí? Es el contorno. Este de acá no va, porque este no es el contorno. Este está en el medio. Entonces, si tenemos 1 metro de lado, ¿sí? Voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta figura tiene un perímetro de 6 metros. Si nosotros quisiéramos escribir estos 6 metros en centímetros, fíjense, estoy en metro, quiero pasar a centímetro. Entonces, tengo que multiplicar 2 veces por 10. Si multiplico los metros una vez, voy a estar en decímetro. Otra vez más voy a pasar a centímetro. Entonces 6 por 10 me da 60. Por 10 me da 600. Es decir, 6 metros es igual a 600 centímetros. Les propongo una primera actividad donde deben calcular los perímetros de estas figuras. Si cada cuadradito tiene 1 centímetro de lado, indica cuál es el perímetro de las siguientes figuras. Recuerden que tienen que ir sumando el contorno. Vamos a hacer este juntos. Si cada cuadradito tiene 1 centímetro, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, el perímetro de la figura A es 12 centímetros. Dijimos que si la figura es un polígono, se suman las longitudes, es decir, las medidas de sus lados, expresándolas en la misma unidad de medida. Pero, ¿qué es un polígono? Un polígono es una parte del plano limitada por segmentos. Es decir, son como uniones de segmentos, ¿sí? Son como pedacitos, donde esos polígonos tienen dos dimensiones, tienen un largo y un ancho. ¿Cómo se denominan? Bueno, los polígonos se denominan con un nombre y ese nombre
depende de la cantidad de lados que tiene la figura. Si por ejemplo tenemos 3 lados, el nombre es triángulo, ¿sí? Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Luego, si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, endecágono. 12 lados, dodecágono. 20 lados, icoságono. Si quieren, yo no quise incluir las figuras de cada uno de estos, pero si quieren pueden buscar en internet un decágono y ver qué pinta tiene. Siempre recuerden que lo que tiene es 10 lados. Para calcular el perímetro de algunas figuras se pueden usar fórmulas, como vamos a ver a continuación, teniendo cuidado de expresar todas las longitudes en la misma unidad. Perímetros de figuras planas. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo, ¿sí? Que tiene 3 lados. Para calcular el perímetro, recuerden que para calcular el perímetro lo que hago es sumar la longitud de los lados, o sea, sumar cuánto mide cada lado. ¿Sí? Acá se le llama L1, L2 y B a los lados. Estos en realidad cuando estoy haciendo una actividad, estos tienen medidas. Entonces lo que voy a hacer es sumar este lado más este lado más este lado. Entonces voy a tener B más L1 más L2, que es lo que aparece acá. Y ahí ya obtengo el perímetro. Luego un paralelogramo, fíjense que tiene 4 lados y tiene como esta pinta. Bueno, ¿qué pasa en un paralelogramo? Por las propiedades que tiene, este lado y este lado miden lo mismo. Y este lado con este lado también miden lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Este más este más este más este y voy a calcular el perímetro. Pero podemos usar una fórmula que es 2 veces B más L. ¿Por qué? B más L 2 veces porque acá tengo de vuelta B y acá tengo de vuelta L. Luego un rectángulo. Sabemos que en el rectángulo este lado mide igual que en este lado y que este lado mide igual que este. Entonces, si a este lado lo llamamos B y a este lado lo llamamos A, lo que vamos a hacer es B más A más B más A. Entonces también podemos escribir el perímetro como 2 por B más A, porque es 2 veces esta suma. Luego tenemos el cuadrado. Sabemos que en un cuadrado los 4 lados miden lo mismo. Entonces, si quiero calcular el perímetro, yo voy a hacer. Este lado se lo llama L. L más L más L más L. Pero en realidad sumé 4 veces L, entonces hago 4 por L. En un rombo, ¿sí? Acá tenemos un rombo que tiene también los 4 lados iguales. Entonces voy a tener de vuelta L más L más L más L, lo que sería 4 por L. En un romboide, ¿sí? Tenemos 2 lados iguales y otros 2 lados iguales entre ellos. Por lo tanto, como este lado y este lado miden igual y este miden igual, voy a hacer L1 más L1, L2 más L2, lo que es lo mismo que hacer 2 veces por L1 más L2. En un trapecio, nosotros tenemos un lado, otro lado y 2 lados, o sea, todos miden diferentes, ¿sí? Entonces voy a hacer L1 más B2 más L2 más B1. Siempre recuerden que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados, es decir, todo su contorno. Luego, un polígono regular de n lados, como es regular, quiere decir que todos los lados miden igual. Entonces, lo que hago es, si el lado mide L, multiplico cuánto mide el lado por la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces hago 5 por L. Y para el círculo, el perímetro, ¿sí? En el círculo, ¿qué pasa? Bueno, el círculo no tiene lados. Entonces hay una fórmula. Lo que tiene el círculo es un radio. Es la distancia que hay del centro hasta el borde del círculo. Esa medida se llama radio. Entonces la fórmula para calcular toda la vuelta del contorno, ¿sí? Del círculo, que es el perímetro, su fórmula es 2
por pi por radio. Pi es un número, ¿sí?, que lo que tiene se llama un número irracional. Es un número que tiene infinitas cifras decimales. O sea, es un número decimal que muchas veces decimos 2,14, pero en realidad no es solo 2,14, sino que después del 14 sigue teniendo números decimales y esos números decimales nunca terminan, son infinitos. Podemos siempre seguir agregando uno más. Por eso se lo pone como la letra pi. Si van a ver en las calculadoras científicas, aparece directamente para ingresar ese pi que ya toma como el número. Pero nosotros, como no podemos ingresar infinitas cifras decimales en la calculadora, ponemos 2,14 y ese número es el que más se aproxima a pi. Entonces, si nosotros conocemos el radio, por ejemplo, si el radio de este círculo es 3, bueno, hago 2 por pi por 3. Entonces, 2 por 3,14 por 3. Y ahí ya obtengo el perímetro del círculo. Bueno, una vez que vimos estas formas de calcular perímetros, le propongo en una actividad 2 calcular el perímetro del paralelogramo. Piensen anteriormente, cuando les fui presentando algunas de las figuras que estuvimos viendo, que el paralelogramo cumple con alguna propiedad, ¿no? Hay dos lados que son iguales y otros dos lados que son iguales. Entonces lo que van a hacer es sumar. Recuerden que para calcular el perímetro, yo lo que tengo que hacer es sumar todos sus lados. En la actividad 3, lo que hice fue ponerles un poco de ecuaciones, que es el tema anterior que estuvimos trabajando. Lo que tenemos que hacer en esta actividad 3 es intentar plantear la ecuación correspondiente para el dato que nos dan del perímetro. De esta manera, hallar el valor de x y luego indicar cuál es el valor de cada lado de la figura. Vamos a hacer juntos el A. Lo que nos piden hacer es plantear la ecuación correspondiente para el dato que nos dan del perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro de esta figura, que es un rectángulo, es de 26 centímetros. Entonces, como es un rectángulo, nosotros sabemos que este lado también mide x más 3. Y fíjense que ya está dado en centímetros. Y es igual que acá en el perímetro. Y que este lado también mide x, porque es un rectángulo. Entonces, tenemos dos formas de calcular el perímetro del rectángulo. Podemos hacer la suma, es decir, que me va a quedar x más, x por este, ¿no? X más 3. Vamos a poner entre paréntesis como para que se vea que estoy sumando los cuatro lados. Más el otro x más el otro lado que mide x más 3. Y ese perímetro ya me dicen cuánto mide. Mide 26 centímetros. Otra forma, dijimos, era hacer 2 por la suma entre x más 3 más el otro lado que es x. ¿Sí? Si se fijan en la formulita que habíamos dicho para el perímetro, puedo hacer 2 veces esta suma, ¿sí? Porque se repite acá. Y esta suma también va a ser 26. O sea, esta es una forma, una opción de escribirla y esta es otra opción. Ambas nos van a dar el mismo resultado. Ustedes elijan la que se sientan más cómodos, si les gusta más usar la 1 o si les gusta usar más la 2. Entonces, a ver, si quieren podemos resolver las dos. Si yo lo planteo de la primera forma, fíjense, tenemos entonces x, es una ecuación, x más. Saco el paréntesis, total es todo suma, no me va a cambiar en nada. Tener paréntesis o no, x más 3, esto es 26. Bueno, lo primero que voy a hacer es agrupar las x, ¿sí? Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4x. Entonces voy a escribir 4x. Más, voy a sumar los números 3 más 3, 6. Esto es igual a 26. Y ahora vamos a resolver. Voy a despejar ese 6 que está sumando, va a pasar restando. Ahí va, 4x, 26 menos 6 me da 20. Y luego lo voy a seguir acá. Voy a pasar este 4 que está multiplicando, dividiendo. X igual a 20 dividido 4. 20 dividido 4, ¿cuánto es? 5, ¿no? 5 por 4 es 20. Entonces x es igual a 5. A mí que me preguntan en la consigna, de esta manera ya el valor de x, bien, ya lo hallé.
Y luego indica cuál es el valor de cada lado de la figura. ¿Cómo voy a saber qué valor? Bueno, este lado, como vale x, es 5. Este lado también es 5. Y este lado va a ser 5, porque es x, más 3. 8. Y este lado, como mide lo mismo, también va a ser 8. ¿Sí? Bueno, si ustedes hubieran usado la opción 2 para resolver, vamos a ver cómo resolver esta ecuación. La voy a resolver acá. Bueno, acá puedo sumar lo que ahí está entre paréntesis, ¿no? Porque acá tengo una x y acá tengo otra. Las puedo juntar. Entonces me va a quedar x más x, me va a quedar 2x más 3 igual 26. Luego, acá ya no puedo resolver nada en el paréntesis, así que voy a aplicar propiedad distributiva. Y me va a quedar 2 por 2x más 2 por 3 igual a 26. 2 por 2 me va a quedar 4x, 2 por 3, 6. Y fíjense que acá nos da igual, ¿sí? Porque es lo mismo, una cuenta o la otra. Y acá tengo que terminar la ecuación, paso el 6, que está sumando, restando. Esto me da 20. Luego 20 dividido 4 me da 5. Entonces la x vale 5 y nuevamente reemplazando los valores voy a encontrar que el lado este mide 8, este 5 y este 5. Bueno, les dejo como actividad el inciso B, ¿sí? Fíjense, pero acá les pongo, ojo, el perímetro está en decímetro y los lados, fíjense, el perímetro dice 6 decímetros y los lados están en centímetros. Para saber cuántos centímetros son 6 decímetros, hay que multiplicar por 10. Mira la tabla de unidades de medidas de más arriba. Por lo tanto, cuando ustedes planteen el perímetro, que va a ser este lado más este lado más este lado, es un triángulo, esa suma le tiene que dar igual a, no a 6, sino que a el perímetro pasado a centímetro. Si se fijan en el cuadro, ¿sí? En la tabla de las conversiones de unidades de medida, para pasar de decímetro a centímetro, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el perímetro son 6 decímetros, 6 por 10 me da 60, es decir, 60 centímetros. Entonces, esa suma de los tres lados del triángulo lo vamos a tener que igualar a 60 en la ecuación. Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben. Besos a todos.